amigos de Maricorp, les vamos a enseñar cómo nosotros podemos presentar un producto o un servicio de forma animada. Y listo, entonces finalmente ya tenemos los siguientes resultados. Recuerden que cambiamos el texto, incluimos algunas imágenes, Envato Elements para poder obtener la plantilla. Después de ello nosotros vamos a editarlo dentro de Adobe Premiere. Antes de poder crear una secuencia o utilizarlo dentro de la cronología de Premiere, nosotros vamos a importar una imagen y posteriormente vamos a insertar la plantilla para poder editar la presentación. Finalmente vamos a exportar esta presentación. En el caso de Create Cloud Desktop, nosotros vamos a crear algunas fuentes y tenemos que actualizar la aplicación de Adobe Premiere. Entonces aquí tenemos la presentación, es una presentación tipo diapositivas o slides donde nosotros vamos a poder editarlo con Adobe Premiere. Son varias secuencias, es un total de 1 minuto con 21 segundos. Tenemos para modificar algunos textos, imágenes, algunos vídeos de referencia. Todo lo vamos a hacer dentro de Adobe Premiere. Vamos a irnos a descargar, ponemos descargar. Internamente, si abrimos la carpeta, vamos a tener el archivo .mogrot y un archivo .pdf de ayuda, donde encontramos nosotros las fuentes dentro de este archivo .pdf de help. En particular, el tipo de fuente sería Poppins. Descargamos la familia Download Family. Dentro de este archivo de fuente nos viene toda la familia de fuentes respecto a Poppins. Para poder instalar dentro de Create Cloud Desktop, ingresamos a las fuentes y ponemos fuentes cargadas. Agregamos más, arrastramos y soltamos. Drag and drop. El checklist de derechos y licencias necesarios a la hora de cargar la fuente y ponemos añadir. En algunos casos ya Adobe Fonts tiene esa fuente y vamos a ir a Adobe Fonts, ponemos Poppins, ya le hemos añadido, ahí está, estamos dentro de Adobe Premiere. Vamos a crear un proyecto nuevo, recuerden asignar el nombre, Mario Presentación Animada. Cambiamos la ubicación del proyecto, ponemos elegir ubicación y lo vamos a guardar dentro de vídeos introductorios. Seleccionamos crear. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es importar la plantilla que hemos descargado de Envato Elements. Para eso nos vamos a gráficos esenciales, lo tenemos aquí e internamente nosotros vamos a seleccionar plantillas locales. Vamos a añadir una carpeta adicional. Dentro de esta carpeta nosotros tenemos el archivo de presentación animada. Seleccionar carpeta y listo. Entonces desplegamos plantillas locales y vamos a buscar nuestra carpeta que hemos importado. Recuerden que la carpeta se llamaba Dental Clinic Center. Seleccionamos, vamos a cerrar y listo. Entonces ahí tenemos la presentación. En el caso que les salga una alerta de falta de fuente, pueden realizar el mismo procedimiento anterior. Descargamos la fuente y lo instalamos dentro de Adobe Create Cloud. Ahora nosotros vamos a importar una imagen para poder crear la secuencia. Seleccionamos el panel de proyecto e importamos la imagen. Para importar las imágenes también lo vamos a hacer dentro de Envato Elements. Abrimos la imagen, simplemente lo descargamos cada una de las imágenes. Seleccionamos, arrastramos al panel de cronología, ahí está. Ahora nosotros vamos a insertar la presentación, seleccionamos la presentación, drag and drop, arrastramos y soltamos. Y listo, entonces ahora sí podemos eliminar la imagen y solamente quedarnos con la presentación. Alguna recomendación aquí, primero vamos a secuencia y vamos a generar ajuste de secuencia. Recuerden que la secuencia original es del tamaño de la imagen, nosotros tenemos que cambiarlo. ¿Cuál sería el tamaño de fotograma adecuado para una presentación? 1920 por 1080. Y además que el QuickTime lo vamos a cambiar, dado que es un formato de sistema iOS, nosotros lo vamos a cambiar por un sistema de Windows, que es recomendable para que no tengamos algunos retrasos o delays dentro de este panel de cronología. Ponemos ahí frame solo MPG y ponemos aceptar. Se va a ir eliminando el formato de previsualización y vamos a quedarnos con la nueva secuencia. Ponemos aceptar y ahí lo tenemos. Otra recomendación que hacemos aquí es bajamos un poco la resolución de reproducción. Es decir, si inicialmente lo tenemos en completa, lo podemos bajar hasta la cuarta parte, con el objetivo de que no te consuma muchos recursos. Además, recomendamos procesar toda la presentación antes de comenzar a editar los textos e incluir algunas imágenes. Seleccionamos la presentación y en la parte derecha, dentro de gráficos esenciales, nos vamos a editar. Tenemos toda la configuración que vamos a realizar para la presentación. Vamos a iniciar con la intro, los colores los vamos a dejar por defecto y nosotros vamos a cambiar el texto de la intro. Vamos a colocar aquí tus dientes, entre comillas, ahí notamos la actualización. Ya para la intro número 2 vamos a colocarle centro y seleccionamos afuera. Eso es respecto a los primeros tiempos. Vemos ahí conforme avanza el vídeo, tenemos esos textos que vamos a mostrar al cliente. Luego de ello tenemos esta presentación. Para eso nosotros vamos a cambiar la imagen. Seleccionamos las 3 líneas, reemplazar desde Explorer, seleccionamos la imagen y ahí lo tenemos. En el caso que quizás esté muy escalado, podemos reducir un poco el tamaño de 15% hasta un 10%. Ahí está. En nuestro caso nosotros lo vamos a dejar con el 15%. Tenemos una imagen 2 en particular, es en esta sección, algo similar que la imagen número 1 y aquí seleccionamos la primera imagen. Listo. Entonces vamos a colocarle centro, verificamos el cambio, ahí está. Vamos con el pequeño texto. Ya para el slide 1.2 es un poquito más técnico. Estamos colocando especialistas en odonto, pediatría, estética dental, rehabilitación oral y mucho más. Verificamos en la presentación, hacemos clic afuera y ahí está. De hecho nosotros podemos dar un salto para que no se superponga con la imagen dentro de rehabilitación oral. Damos un salto y listo. Ahí está. Finalmente ya cuando hemos terminado la presentación nosotros vamos a exportar. Seleccionamos
cambiamos la ubicación del archivo que se va a exportar. Ubicación, ponemos guardar y respecto al tiempo vamos a colocar un tiempo personalizado y recuerden que lo tenemos listo hasta el segundo 9, es decir hasta aquí. Cerramos llaves y ya tenemos un rango personalizado, el cual va a ir hasta el minuto 9. Seleccionamos exportar y listo. Entonces finalmente ya tenemos los siguientes resultados. Recuerden que cambiamos el texto, incluimos algunas imágenes, al igual que las características del servicio. Ahí está. Listo. Gracias amigos de Maricorp.